ਜਾ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਕਹਿਵਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਉਹਦਾ ਕਮਰਾ ਦੁਖਾ ਲਿਆ ਹੈ ਨੀ ਇਹ ਅੱਛੀ ਨੋਰਵੀਜਨ ਲੱਕੜੀ ਉਹਨੇ ਕਿਆ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਦਿਲ ਮਰਜੀ ਮੈਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇਖਿਆ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਕੋਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਂ ਦੂਈ ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਸਮਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਅਸੀਂ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਫੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੌਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ¿Cómo estás, Ramón? Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Que no eres español, ¿en serio? Soy poco español, parece ser. A ver, cuenta, porque has sentado gritando eso a la redacción cuando has llegado hace un rato. Sí, me he hecho el ADN que te debías hacer tú, a ver dónde sales, porque ese pelo rubio no es muy... De aquí no es. De Usera no es, ¿no? De luego. Y los resultados son una parte de lo que esperaba. Tengo un porcentaje muy alto de británico e irlandés, que eso viene de mi abuela normanda, de mi abuelo sajón. Tengo mucho de francés y de alemán, y tengo bastante del noroeste de Europa, que puede ser Escandinavia, de ahí vikingos y demás. Y la sorpresa es que tengo poco español. ¿Tienes cuánto español? 3,9 más un 13% no asignado, o sea que tengo que hablar con mi madre. No, tengo que hablar... A ver si va a ser francés, porque sí, coincide con... No, yo lo que he visto es que es muy interesante porque te da la pureza de los españoles de mi familia acaba en 1810, que es justo cuando están aquí las tropas de Napoleón, sí. Con lo cual creo que alguna tatarabuela algo tuvo con algún soldado o dos, vete tú a saber, pero bueno, es curioso. Es curioso esto de analizar el RH, ¿no? Porque rompe fronteras. Sí, yo creo que debe ser obligatorio en todos los colegios a 16 años hacerse esto, porque se nos quitaría toda esta tontería de raza pura, de pueblo unido, jamás será vencido y todas esas cosas. Somos mezcla, muy mezcla. El pelo naranja de Trump, ¿te imaginas que se hace la prueba de ADN y resulta que viene de México? Yo creo que vendría de otro planeta, porque lo que está haciendo, ha conseguido unir al deporte americano contra él. Ya no va a recibir a Steve Curry en la Casa Blanca. LeBron James le ha llamado golfo. Sí, esta noche, ayer en Nueva York, Stevie Wonder puso la rodilla en tierra en homenaje a todos aquellos futbolistas negros que no quieren escuchar el himno de pie como muestra no de rechazo a Estados Unidos ni al himno, sino a la utilización de la policía y demás. Y al racismo. Y al racismo. Y Trump está en batalla contra todo el mundo. Esperemos que algún día entre en batalla contra sí mismo. Vamos a empezar. Sometimes I find I get to thinking of the past when we swore to each other that our love would last. No creo que esto de lo que vamos a hablar ahora, Ramón, haya ocupado ni muchas páginas, ni mucho espacio, ni mucho interés en medio del proceso, ¿verdad? No, es lamentable que haya noticias internacionales que ni siquiera son importantes para el mundo internacional. Es una crisis humanitaria, la crisis Rohingya. Viajamos a Birmania porque hay más de 400.000 personas de esa etnia que han cruzado la frontera hacia la vecina Bangladesh huyendo de la ola de violencia desatada en su país desde agosto. La contraofensiva militar ha dejado al menos 400 muertos y además la ayuda humanitaria no llega a quien la necesita. Vamos a explicar primero, Ramón, quiénes son los Rohingya. Son musulmanes, es un pueblo musulmán que vive cerca de la frontera, cerca con Bangladesh, dentro de Birmania. Para los birmanos no son birmanos, de hecho les quitaron la nacionalidad, está prohibido casarse con ellos, y ahora con la excusa de una acción de una guerrilla que tienen, no todos los civiles, sino que hay una guerrilla que habla en su nombre, el ejército ha lanzado una gran ofensiva para expulsarles del país y devolverles a donde ellos dicen que son, a Bangladesh. Aquí lo más curioso es el silencio absoluto de Aung Suu Kyi, que es la premio Nobel de la paz, que no ha dicho nada en contra ni ha protestado por esta limpieza. De hecho, ha negado los hechos, incluso. Sí, incluso dice que no existe ese problema. Sí, y luego hay otro elemento. A esas muertes se añade que cerca de 1 millón de ellos viven en condiciones de apartheid al norte de Myanmar, donde se les niega la ciudadanía a considerarles inmigrantes ilegales. ¿De dónde viene el odio?
Es que hay un sector de los budistas que aquí nos parece que todos levitan y que son muy buenos y demás, pero hay un sector budista birmano que es muy nacionalista y muy anti-musulmán, y de ahí ha venido, y entonces se ha creado un problema que antes, no sé, supongo que esto viene de siglos, ¿no? Pero que hay un odio que se ha manejado, como se manejan todos los odios, por la gente compra el odio con mucha facilidad, y bueno, pues ahora los rohingyas son el problema número 1 de Birmania. Para ampliar esta información saludamos a la periodista Mónica García Prieto, que nos atiende desde Shanghái, en China. ¿Cómo estás, Mónica? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo estáis? Nos encanta hablar contigo otra vez, ahora ya que te has mudado definitivamente allí, ¿no? Bueno, definitivamente. Una temporada, sí. Una temporada, sí. Casi lo agradecemos, claro. Dejar un poco de atrás el calor de Bangkok. Oye, ¿qué ha pasado con el Premio Nobel de la Paz? Primero, símbolo de la lucha pacífica contra la dictadura militar de Birmania, y ahora esto. Yo creo que lo definió muy bien la Premio Nobel de la Paz iraní, Shirin Ebadi, la activista Shirin Ebadi, cuando el otro día dijo aquello de, bueno, no, nosotros nos quisimos engañar, pero ella no engañaba a nadie, ella nunca defendió los derechos humanos. Lo que hicimos fue manifestarnos en contra de la Junta Militar, y ella realmente era la persona que simbolizaba la represión de la Junta Militar en Birmania, ¿no? Y son dos conceptos diferentes. Es cierto que Aung San Suu Kyi siempre se caracterizó por defender la democracia en Birmania, pero no los derechos humanos, ni del pueblo de Rohingya, hacia el cual nunca se ha pronunciado, ni del resto de las etnias de las 135 comunidades. Entonces yo creo que realmente nos dejamos embaucar cuando pues lo que ha buscado Aung San Suu Kyi, me temo, lo que ha buscado todos estos años realmente era el poder, y ahora pues que los militares han accedido a que ella comparta el poder con el nuevo gobierno, que realmente es una mezcla de civiles y militares, pues está justificando las acciones del mismo ejército que la tuvo en prisión durante 15 años. Pero es curioso porque de esta mujer se habló como casi sucesora de Nelson Mandela en su simbolismo. Yo me pregunto si se le podría retirar el Premio Nobel de la Paz. Parece que no, que la Academia de Suecia ya ha dicho que eso no está previsto, porque realmente se da por algo determinado que ocurrió en el pasado, y por las acciones futuras no se puede realmente revisar la decisión de la Academia. También, quiero decir, el Premio Nobel de la Paz es relativamente prestigioso, ¿no? Hay elementos que han recibido el Premio Nobel de la Paz, me estoy acordando ahora mismo de Shimon Peres, o de Yasser Arafat, o incluso de Barack Obama, que tampoco creo que hubieran tenido una carrera, una trayectoria como para merecerlo. Entonces, realmente, todo es otro debate. El problema ahora mismo es que, como decías, no solamente es que esté callada, es que está justificando una represión militar atroz. Estamos hablando de 1/3 de la población que está huyendo en condiciones infrahumanas, está pues al final en campos de refugiados en los que yo he estado en Bangladesh, que más o menos podríamos llevar campos de internamiento. Estamos hablando de aldeas en llamas, estamos hablando de limpieza étnica y de principio de genocidio. Lo definió muy bien el otro día el jefe de la Misión Internacional de Naciones Unidas, que se declaró en marzo para investigar los presuntos crímenes contra la humanidad que se están cometiendo contra los Rohingya. Ese señor nunca ha podido entrar en Birmania porque Birmania no le concede el visado ni a él ni a su equipo para que pueda investigar sobre el terreno, pero él sí que está estudiando la situación desde fuera, y como le dijo al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, nosotros tenemos la obligación de leer los signos en Birmania, el lenguaje de la propaganda, cómo se están refiriendo a los Rohingya, nos alertan de catástrofes mayores, hablando clarísimamente de la posibilidad de que se cometa un genocidio contra esta etnia, con lo cual si no hacemos nada, si no lo paramos, seguramente pues la situación sea bastante peor de la actual. ¿Y cómo les reciben en Bangladesh o cómo les tratan a los que ya están en Bangladesh? Las condiciones son infrahumanas, o sea, hablamos de ya había 500.000 Rohingya, refugiados Rohingya en un sector del país, se llama Cox's Bazar, en una región bastante pequeñita, donde ya la situación para los propios bangladesíes, como sabéis, es uno de los países más paupérrimos del mundo y más superpoblados, pues las condiciones de vida para ellos ya eran duras. La condición de vida de los realmente viven bajo techambres, o sea, bajo estructuras de bambú y de plástico que tienen que comprar porque no hay existencia de ayuda humanitaria. La ayuda humanitaria se limita a 2 campos, a Kutupalong y a Balukhali, pero estos 2 campos se quedaron pequeños hace 3-4 oleadas de refugiados, con lo cual actualmente los refugiados están a pie de carretera. Están pariendo a pie de carretera. El otro día leí el testimonio de un señor bangladesí que contaba que él tenía en su jardín particular a 100 personas, a unas 50 familias o 40 familias, y que ya había enterrado a 7 bebés. O sea, estamos hablando de una catástrofe humanitaria de esas dimensiones, ¿no? Y bueno, sería tan fácil como que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, por ejemplo, decretara sanciones contra Birmania. De sanciones que se levantaron cuando fue elegida Aung San Suu Kyi.
con la promesa de que iba a haber una democracia real. Pero ocurre que, bueno, que Aung San Suu Kyi es la protegida de China, claro, y que Rusia está con China. Y han decidido que no hay voto en contra. Está en el Consejo de Seguridad, exacto. Mónica García Prieto, Mónica, siempre es un placer hablar contigo. ¿Os quedan todavía cajas por abrir o ya están todas abiertas? Uy, quedan cajas por llegar. No queda mucho entonces. Un beso, Mónica. Hasta luego. Un beso. Un beso a vosotros. Chao. Adiós, buenos días. Yo sé bien que estoy afuera, pero el día en que yo me muera, sé que tendrás que llorar, llorar y llorar, llorar y llorar. Dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste y así te vas a quedar. Esta música la podría haber escogido perfectamente Rafa Panadero, Ramón. Sí, bueno, es un homenaje a él, en realidad. A sus gustos musicales. A sus gustos musicales. A mí Maná es que me gusta mucho, y para hablar de México me parecía que, para no poner los mariachis de siempre, escoger algo más moderno. Porque al fin y al cabo hablamos de algo terrible, ¿no? Pero de que en México no se puede despertar de la pesadilla en la que vive desde hace unos días, con ese nuevo terremoto de 5,8 grados que ha sacudido el sur del país hace menos de 24 horas, o en torno a 24 horas, un nuevo seísmo 4 días después del de 7,1 grados que afectó a la capital, que ha causado más de 300 muertos. Hombre, lo primero que habría que preguntarse, y no sé si tenemos capacidad para responderlo, es ¿por qué los terremotos, tantos terremotos ahora, ¿no? México está sobre 5 placas, y la que ha afectado ahora al DF ha sido la de los Cocos. Y además en la ciudad tiene un problema, es que en el centro de la ciudad estaba el antiguo lago de los aztecas. Y los terremotos hay de dos tipos, los hay trepidantes y oscilantes. Los trepidantes, cuando el suelo no es fuerte, lo que hacen es sacar los edificios. Y aquí la gran tragedia de México es cómo es posible que haya ocurrido un terremoto el mismo día que en el 85, que fue el terremoto tan grave, y se hayan caído otra vez edificios. ¿Qué Claro. tipo de edificios se han construido? ¿Quién está haciendo negocio? Incluso hay una organización de periodistas que está recogiendo información para investigar casa por casa qué es lo que se ha hecho. Oye, sabes de todo, podría ser contertulio si quisieras. No, es que los terremotos siempre me han gustado mucho. Además, el 85 me tocó cubrirlo desde Washington. Saludamos a nuestro compañero Rafa Panadero, que nos atiende desde el barrio de La Condesa, en el DF. ¿Cómo estás, Rafa? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Antes de seguir, quiero aclarar que yo nunca hubiera elegido a Maná, y de hecho me estaba sorprendiendo, te iba a decir Javier del Pino, ¿qué es esto? Estoy efectivamente en el barrio de La Condesa, que es uno de los más afectados porque está construido en una de esas zonas que comentaba Ramón, que era un antiguo lago, y ha sido, bueno, de los barrios del DF en el que más se ha notado este temblor, que era oscilante, era de los dos tipos. La gente aquí cuenta que se movía todo y en todas las direcciones. Fue el pasado martes 19, como estáis diciendo. ¿Es posible, Rafa, que pueda haber corrupción en torno a un terremoto? Bueno, están saliendo ya casos de corrupción, ya incluso durante el tema durante los rescates, ¿no? Ha sido bastante sonado el caso de la escuela Enrique Rebsamen. Fue durante unos días el epicentro de toda la atención mediática, porque, bueno, se suponía que se iba a hacer un rescate allí de algunos niños que estaban atrapados, en concreto de una niña. Y bueno, ya está saliendo información al respecto, ¿no? Ese colegio estaba construido en forma de L. Ha habido una de esas patas de la L, una nave que ha aguantado bien, esa es la que se construyó primero, y resulta que la que se ha hundido se construyó después, y nadie tiene muy bien claro si se construyó con todos los permisos necesarios, ¿no? Hay mucho descontrol aquí. Hoy han salido las autoridades diciendo que van a investigar cómo, la delegada del gobierno, cómo se construyó y si estaban todos los permisos en regla, pero claro, eso ya llega un poco tarde, ¿no? Está habiendo también polémica incluso con el reparto de la ayuda. Bueno, se está centralizando mucho de ese reparto de la ayuda aquí en el DF, pero también se trata de llegar a Morelos y a Puebla, a las otras zonas más afectadas. Y bueno, se ha sabido que uno de los cargamentos de ayuda que llegaba a Morelos, pues la mujer del gobernador quería que se almacenara en un almacén de su propiedad sin que estuviera claro con qué objetivo. Al final los propios voluntarios que llevaban esa ayuda lo impidieron, pero empieza a haber muchas sospechas, ¿no? Y luego empieza a haber también, el gobierno, que hasta el momento, digamos que ha reaccionado más tarde que los propios ciudadanos, que fueron los que desde el primer momento dieron el paso adelante y organizaron la ayuda y se echaron a la calle para ayudar. Les están quitando el papel, ¿no? Ayer mismo veía como en uno de los edificios en los que todavía sigue la reconstrucción, llegaron de repente personal del gobierno de la ciudad invitando a irse a los voluntarios que estaban desde el primer día allí repartiendo y gestionando la ayuda. Y surge la duda de qué va a pasar, por qué tienen ese interés. No puede haber un interés ahí de, algún caso de corrupción. También hay otro factor, que es que el año que viene hay elecciones en este país y quizá
ahora ya determinados políticos que quieran apuntarse el tanto, ¿no? Y digamos hacer una operación de marca con el éxito que está siendo toda la operación de solidaridad tras el terremoto del martes. Después la parte positiva de todo esto es que desde el primer momento, como comentabas, la gente se echó a la calle y formaron colas para ir pasándose los escombros unos a los otros, bajo la lluvia, en cualquier condición. La gente ha reaccionado de una forma muy positiva. Hay un México lleno de energía, tapado por una política absolutamente corrupta, ¿no? Es impresionante eso. Yo llegué por la noche y ya, bueno, nada más llegar a las calles de la Ciudad de México, veías a jóvenes caminando por las calles con pico y pala al hombro, como buscando dónde hacía falta ponerse a quitar escombros. Estaban al mismo tiempo organizando el tráfico, que ya el tráfico de esta ciudad es caótico, pues lo estaban asumiendo ellos, que las calles que había cortadas porque había un escape de gas, pues ellos mismos lo asumían. Estaban también repartiendo la comida. Ahora mismo estoy en el Parque México, en este barrio de la Condesa, y bueno, está plagado el parque de tiendas de campaña, de puestos de ayuda, y están 24 horas voluntarios aquí trabajando y gestionando todo esto, ¿no? Como os decía, ahora el Estado está un poco, intentando asumir ese papel, no lo están llevando bien. Aquí hay mucha desconfianza en general hacia la clase política, hay cierto hartazgo. Esa desconfianza en los políticos, me decían esta mañana que estaría muy bien que este movimiento de solidaridad y social de la calle se transforme en algún tipo de movimiento político, ¿no? Me decían, los mexicanos somos muy buenos para quejarnos, pero no tan buenos para proponer cómo hacer las cosas de otra manera. Ojalá esta vez sea diferente, ¿no? Sí, buena suerte con el 15M mexicano, habría que decirles. Me preguntan mucho, me preguntan por el 15M, Javier, pero claro, el 15M digamos que tiene el hecho de tomar las calles y estar en la calle, sí, pero el origen es muy diferente, ¿no? Aquí hay una motivación una reacción social o solidaria ante una catástrofe, en el otro había una motivación más política. Está por ver si aquí se da ese salto a la política. Sí, pero no solamente reacción solidaria, también es para tapar los agujeros de un gobierno que no funciona. Porque incluso también hay críticas, Rafa, a la manera en la que se están haciendo las inspecciones. Bueno, las inspecciones de los edificios yo creo que va a ser uno de los grandes asuntos cuando esta ciudad o cuando este país intente volver a la normalidad en unos días o en unas semanas, ¿no? Porque aparte de las víctimas mortales, que ya son más de 307 es la última cifra oficial, hay decenas, cientos de casas afectadas que algunas, imagínate, toda la gente se ha tenido que ser desalojada, ahora están viviendo en una situación, pues digamos, muy emocional, pero cuando traten de volver a sus casas dentro de unos días y se encuentren con que de verdad no pueden volver, va a ser una situación muy dura. No se están haciendo bien las inspecciones, no hay un organismo de la Ciudad de México que lo esté haciendo, hay grupos de arquitectos voluntarios que se pasean haciendo inspecciones como ellos consideran bien, pero falta una visión, oficial, ¿no? Me contaba también una persona que estaba desalojada de su casa que en su caso el dueño del edificio mandó un arquitecto que dijo que todo estaba bien, que volvieran, pero una patrulla de protección civil que pasaba por ella de casualidad les dijo que no entraran, ¿no? Entonces, poneros en la mente de esa persona que está en la calle, que no ha podido ni siquiera entrar a recoger sus cosas, diciendo por un lado sube, por otro lado no subas. Eso va a ser uno de los grandes asuntos y, como decía Ramón, hay plataformas que ya están pidiendo que se pongan en conocimiento de ellos cualquier asunto relacionado con desalojos para que hacer algún seguimiento, ¿no? Y ver si realmente cómo acaba esto, ¿no? Cuando, como digo, vuelva a la normalidad este país. ¿Vuelves tú pronto, Rafa? Porque Patiño está haciendo muy bien con tu sección, lo sabes, ¿no? No quiero ni saberlo, no he podido escucharlo, lo escucharé a la vuelta, pero yo creo que el martes estoy ya de vuelta, así que el miércoles, si quieres, nos sentamos y hablamos con calma. No, hablamos con Patiño, si quieres. Hasta luego. Buen viaje. Venga, un abrazo. Chao. I've been trying to do it right. I've been living a lonely life. Me pregunto qué estaremos haciendo y qué estaremos diciendo la próxima vez que nos encontremos en antena, Ramón, porque será el 1O o 1-0, como decía esa presentadora. Yo voy a estar en Barcelona. Me voy el viernes porque hay cosas que quiero verlas con mis propios ojos. Bueno, pasa lo que pase, desde luego es un día especial en Barcelona, en Cataluña entero, se puede descontado, ¿no? Sí, a mí es una ciudad que me gusta mucho, Cataluña me gusta. El otro día me llevo tomando vino catalán 2 o 3 días en protesta, no sé contra quién, contra todos, supongo. Y sí, quiero ir ahí y estaré con los amigos. Pues no sé dónde estaremos nosotros, ni dónde estarás tú, pero no bebas el sábado por la noche, es lo único que te pido. Tengo una fiesta, que no sé si es de despedida de España o de qué, pero tengo una fiesta de amigos que además no son muy independentistas. Hasta luego. Chao. A vivir, que son 2 días. Javier del Pino.